Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer un problema de dinámica. El enunciado nos dice: lanzamos un objeto desde la base de un plano inclinado que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Si la velocidad con la que lo lanzamos es 2 metros por segundo y el coeficiente de rozamiento entre el objeto y el plano es 0,3, calcula la distancia que recorrerá sobre el plano. Vamos a pensar que la velocidad con la que lo lanzamos es paralela al plano, que el problema no nos dice nada. Entendemos que al darle una velocidad inicial, este objeto va a subir hasta una altura determinada y luego va a volver a bajar, como nos dice la lógica. Vamos a ver por qué es así. Empezamos colocando las fuerzas que actúan sobre el objeto. La primera que tenemos es el peso. El peso vertical y hacia abajo, siempre. El peso que es igual a la masa por la gravedad. También tenemos la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. También tendremos, en el momento en que empieza el movimiento, una fuerza de rozamiento que se opone a dicho movimiento. Y por ahora no tenemos más fuerzas. No tenemos ninguna fuerza impulsora, sino que lo que le hemos comunicado es una velocidad inicial. Vamos a descomponer el peso en su componente y su componente x, teniendo en cuenta que como esta recta es perpendicular a esta y esta recta es perpendicular a esta, el ángulo que forman estas dos es el mismo que forman estas dos. Tenemos aquí 37 grados, de donde la componente y del peso es igual al peso total multiplicado por el coseno de 37 grados. ¿Por qué el coseno? Porque este lado está en el cateto opuesto de este triángulo, rectángulo. Y la componente y será igual a P por el seno de 37. Del mismo modo, esto es igual a este cateto, que es el cateto opuesto del triángulo rectángulo. Pasamos a plantear las ecuaciones según los ejes. En el eje Y vemos que el objeto está en equilibrio, no se va a producir ningún movimiento, ninguna aceleración en este eje. Tenemos equilibrio, por lo tanto, la suma de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. En el eje X va a haber un movimiento, va a haber una aceleración. Por lo tanto, la suma de las fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Empezamos con el eje Y. Lo primero, sistema de referencia. Consideramos positivo todo lo que se mueva según este eje X en ese sentido. Y eje Y positivo cualquier vector que vaya hacia arriba, negativo que vaya hacia abajo. Eje Y, fuerzas que tenemos. Pasamos de expresiones vectoriales a expresiones escalares, puesto que ya solo tenemos una dirección. Normal, fuerza que va hacia arriba. Componente Y de peso, fuerza que va hacia abajo, por lo tanto restando. No hay más fuerzas en el eje Y, por lo tanto lo igualamos a 0. Es decir, normal menos componente Y del peso, que es el peso, masa por gravedad, por el coseno de 37. Igual a 0. De aquí podemos deducir que el valor de la normal va a ser igual a m por g por el coseno de 37. Eje X. Todas las fuerzas que vayan en el sentido positivo, positivas. En este caso no hay ninguna. Fuerzas que vayan en el sentido negativo, negativas. Es decir, menos fuerza de rozamiento menos Px va a ser igual a la masa por la aceleración. Fuerza de rozamiento es nu por la normal, nu coeficiente de rozamiento. Px, masa por gravedad, por el seno de 37. La normal, sabíamos que es este valor de aquí, es decir, menos nu por la normal, masa por gravedad por el coseno de 37, menos masa por gravedad por el seno de 37, es igual a masa por aceleración. Podemos sacar factor común a la masa de aquí y hacer que se nos vaya con esta masa. Por eso no nos darán el valor de la masa, porque en realidad no lo necesitamos. De aquí podemos despejar ya la aceleración. La aceleración va a ser igual a menos nu, que vale 0,3, por g, que vale 9,8, por el coseno de 37, menos g, que vale 9,8, por el seno de 37. Como era de esperar, nos va a dar un valor negativo, porque la aceleración va a ir en el sentido negativo del eje X.
Acordaros que el sistema de referencia lo elegís vosotros y según elijáis un sistema u otro, obtendremos valores positivos o negativos. La aceleración valdrá menos 8,25 metros partido segundo al cuadrado. Nos piden la distancia que recorrerá sobre el plano, es decir, distancia desde este punto hasta este punto. Como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a escribir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración acabábamos de calcular que son menos 8,25 metros partido segundo al cuadrado. La posición inicial parte de este punto. Consideramos este punto el origen del sistema de referencia, de modo que la posición inicial será 0 metros. La velocidad inicial nos la daba el enunciado, 2 metros por segundo, positivo porque va en el sentido positivo del eje X. Si sustituimos, posición va a ser igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración, o sea, menos 4,125 por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad será igual a velocidad inicial, 2, más aceleración por el tiempo. Estas son las dos ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y vamos a ver cuál es el punto de cota más alta. En el momento en que el objeto ha llegado a este punto de cota más alta, su velocidad se detiene. E inmediatamente después la velocidad empieza a ser negativa, empieza a moverse hacia abajo. Tened en cuenta que el sentido de la velocidad ascendente hace que la velocidad sea positiva, puesto que coincide con el sistema de referencia que hemos elegido. Cuando la velocidad vaya hacia abajo, hará que esa velocidad sea negativa. En el punto más alto es el instante en el que la velocidad pasa de ir hacia arriba a ir hacia abajo, es decir, de ser positiva a ser negativa. Por eso es el instante en el que la velocidad es cero. Vamos a la ecuación de la velocidad y decimos que en el punto más alto la velocidad tiene que ser igual a 0. Sustituimos en la ecuación de la velocidad. 0 es igual a 2 menos 8,25 por el tiempo. Si despejamos el tiempo, 2 partido 8,25 nos da 0,2424 segundos. Si necesitamos el punto más alto, la x máxima va a ser, entramos en la ecuación de la velocidad con el tiempo del punto más alto, 2 por 0,2424 menos 4,125 por 0,2424 al cuadrado. Y esto nos da 0,24 metros. O lo que es lo mismo, 24 centímetros. Es lo que recorrerá sobre el plano horizontal con esa velocidad impulsora de 2 metros por segundo. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.